Nunca me había dado cuenta de ese pequeño tema. Sí, pero... Uno automático comienza a grabar y nada. Entonces, nuevamente, ¿no? 7 de enero del 2022, hemos aplastado en iniciar transcripción, entonces le detendría eso, no sé qué pasa, ¿no? Y queda la grabación. Resumiendo, hemos hablado de cositas como, por ejemplo, empezamos hablando sobre el trabajo autónomo. Y hemos dicho que el trabajo autónomo hay que corregirlo hasta el día de mañana, 12 del día, para luego pasar a la fase de evaluación. El sistema asigna automáticamente a los compañeros para que los evalúen, pero para ello tengo que aplastar botones. El presidente me va a hacer recuerdo, un mensajito a las 12 del día, para que luego ustedes empiecen ya a evaluar hasta el día domingo 12 de la noche. Requieren de unos 20 minutos, máximo una media hora, para que lo hagan a conciencia. Pero si lo va a hacer a la ligera, se demorará 20 segundos y así mismo será su nota, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que se requiere es de ética y de retroalimentación para que usted aprenda de los otros compañeros también. Ese es el fin de esto, ¿sí? Ok. Entonces, dicho eso, habíamos hablado también acerca de el método, que el método usa las recursividades. Justamente lo que van a corregir es volver desde recursividad, ahí, ¿no? Van a empezar desde la idea general y ahí van a sacar a abstraer el qué para luego empezar por el marco, ¿no es cierto? Entonces, para poner ajá, sí, creo que mejor es la misma máquina. Por acá. Ahí está mejor, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas, ¿dónde van? Estas cosas irían ahí si la flecha. Ah. Pongámosle otro colorcito por aquí. Y entonces esto va aquí, ¿no es cierto? Esta es la idea. Y ahí sí hacemos. Después de la idea nos vamos a este qué, ¿no es cierto? Y ahí sí pasamos al marco teórico y al estado del arte. Y ahí sí empezamos haciendo todo como está en la plantilla. ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces lo que van a hacer ustedes, habían llegado hasta las conclusiones, dan la vuelta y van a hacer todo, revisar, se llama recursividad. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Entonces, ¿qué trabajos grupales tenemos? Aquí dice Quito Centro como Smart City.
Esa es la idea genérica. Este grupo ya tiene concreto el qué, tal vez. ¿Cuál sería el qué? ¿Qué tendría que definir? ¿Quito Centro o Smart City? O todo. Yo Aguirre. ¿Me escucha? Profe, buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Bueno, de lo que tenemos del tema nosotros, creo que vendría a ser el Smart City. Entonces, miren, en la idea ustedes tienen varias variables. En este caso, Quito Centro es una variable y otra es Smart City. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que mismo, en qué tienen que concentrarse más? En Smart City. Eso es el qué. Entonces, lo otro ya, si quiero hacerlo en Quito, en Tulcano, en donde sea, ya eso es después, ¿no es cierto? Por eso es al final, dicen, ¿dónde lo va a hacer? Ah, en Quito Centro. Pero lo que interesa es que averigüe lo que son las ciudades inteligentes. Estamos claros, ¿no es cierto? Entonces ya le estoy dando el qué. Para el siguiente grupo, evitar consumo de drogas en Quito. Igual aquí para este grupo, ¿quién me dice cuál será el qué? Fernanda Astudillo está. Sí, profe, buenas tardes. ¿Cuál sería el qué que tendría que hacer? ¿Quito o consumo de drogas? El consumo de drogas. Consumo de drogas tiene que definir, ¿no es cierto? Sí. Y el problema a resolver, ¿qué es? Evitar el consumo de drogas en Quito. ¿Sí? Entonces, por acá tenemos evitar desnutrición infantil en Ecuador. Igual, ¿no? Su qué que tiene que definir es desnutrición infantil. Acá tenemos diseño de APP para optimizar el ingreso a centros penitenciarios. Daniel Ger, ¿qué me dice aquí? Aquí tenemos centros penitenciarios, uno. Diseño de APP tenemos otro. Optimizar el ingreso sería otro. Mire, tiene 3 variables. ¿Qué tendría que definir? ¿Cuál es la parte primordial aquí? Optimizar el ingreso. No. Entonces así lo dejamos mejor. Una sola variable, optimizar el ingreso a centros penitenciarios. Entonces, para esta palabra a lo mejor es parte de la solución. Entonces, cuando le diga, ¿para qué? Ahí pondrá, para optimizar el ingreso, ¿no? ¿O qué le motiva a optimizar el ingreso? Que lo que va a definir es el ingreso a los centros penitenciarios. ¿A qué se refiere eso? ¿Sí? Esto sería su qué, el ingreso a los centros penitenciarios. Están presentes los de este grupo, ¿no? Sí, profe. Por acá, diseño de APP para optimizar el ingreso. ¿Que los dos grupos tienen lo mismo? Ah, no. Para apoyo a la generación de emprendimientos e innovación. Casi todo. Apoyo a la generación de emprendimientos e innovación. Eso es lo que va a definir. ¿Es eso qué? ¿Quién va a apoyar? Los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, la idea aquí es que usted trate de hacer un aplicativo, ¿cierto? Con módulos, submódulos a través de los cómo y los con qué. Ahí recién entra el diseño de APP, cuando hablamos de los cómo y los con qué.
¿sí? Mientras tanto, el qué sería lo de acá. Y el dónde sería acá, los GATS. Ahí va a especificar un GAT en Guayaquil, en Tulcán, en donde sea. Pero el problema que queremos solucionar es cómo apoyamos al emprendimiento e innovación, a la creación de emprendimientos de innovación, ¿sí? Entonces el gobierno dice que va a bajar los créditos al 1%. ¿Eso será una forma? ¿Cómo? Eso sería un cómo a lo mejor. Pero ¿cómo? Y esto es tan importante que por aquí es la vía para generar trabajo, pues. Entonces una de las soluciones será esto. ¿Cómo? Usando el método universal de resolución de problemas, capacitando a la gente para la utilización de este método. ¿Qué le parece? Entonces, ya le estoy dando ideas a este grupo, ahí está claro, Karen Jacome. Señorita Karen Jacome, ¿está? Buenas tardes, profe. Sí, está claro. Ok, por acá tenemos el siguiente grupo. Diseño de APP igual, ¿no? Esta parte es para el final, el diseño de APP. Esto es para el cómo y el con qué. No olviden los cómo son los módulos y los con qué son los submódulos. ¿Para qué? Para el seguimiento de migrantes que ingresan al Ecuador. Entonces, ¿su qué sería esto? Seguimiento de migrantes. Entonces, en general, pues los que ingresan a Estados Unidos, los que ingresan ahorita, por ejemplo, hay problemas de no sé qué país de allá por que está metiéndose Rusia, ¿cómo se llama eso? Kazajistán era. ¿Alguien vio las noticias de ayer? Entonces veamos por acá, a lo mejor nos dan noticias. Ustedes como los que más tienen que estar escuchando la radio Quito, la radio Democracia, algunas cosas de esas. En la mañana y en la tarde viendo las noticias, si tiene chance el CNN, alguna cosa de esas. O lo otro, pues aquí el mismo Outlook, actualmente ahora le dan noticias ahí, ¿no? Claro que lo otro es, lo más fiable son los artículos científicos, ¿no? Pero para informarse, pues, de lo que está pasando en el acontecer mundial, es por ahí. ¿Está claro ahí, Danielita, muy al asunto de su qué? Sí, Inge, gracias, está claro. ¿Cuál es el qué? ¿Qué tienen que hacer? Lee. Sí, el diseño de la aplicación para el seguimiento de migrantes, el tema y el subtema. ¿Cómo? A ver, todo esto de aquí es la idea. ¿Cuál es el qué? El diseño de app, de la aplicación. Usted no está atendiendo, ¿verdad? Yo lo voy a anotar por acá. No, es verdad, ni es que ahorita acabo de salir de la Usted pasadilla. no está atendiendo. Pregunto a la señorita Viviana Pillajo. ¿Cuál es el qué? No se encuentra. Señorita Michelle Mañay. Profe, buenas tardes. ¿Cuál es el qué de ese grupo? El que ahí es el seguimiento de inmigrantes. Seguimiento de- Entonces, Danielita. Entonces, aquí la idea, pues uno está hablando, ayudándoles a que hagan su deber, estar atento. Pero si no, verá que aquí debe haber un coordinador de cada grupo, ¿no?
Igualito, ¿no? Igual que hago yo, me dice, vea, ¿sabe qué? Danielita no está colaborando en el grupo, póngale cero. Yo con gusto le pongo cero. Entonces, sí, aquí es, trabajo en grupo para trabajar todo. No quiero trabajar con el dolor del alma. Igual que pasó con Viviana Pillajo, ¿se encuentra? No vino, eso es otra cosa. A estar conectado, a no asistir son dos cosas distintas. Veamos, está por aquí. Apareciendo. Ok, entonces continuando con los grupos, atenderán, ¿no? Por favor. El grupo siguiente, resolver el problema de la corrupción. Jennifer Quispe, ¿cuál será el qué? ¿No está la señorita Quispe? Señorita Karina Akinga. Es el problema de la corrupción. No. Solo la palabra corrupción sería lo que tiene su qué. Eso es lo que tiene que definir. ¿Qué significa corrupción? Y en base a eso dice, ¿para qué quiere resolver este problema? Ahí sí ya va a poner los objetivos y cómo lo va a hacer. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Por acá, resolver el problema de seguridad ciudadana, que me dice Priscila Vega. ¿Cuál será el qué? La inseguridad ciudadana. Ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero yo indicarles, nuevamente vuelvo acá, que una cosa es una idea genérica, abstracta, y otra cosa es la concreción. O sea, que abstracción, concreción. Lo concreto ya es algo más específico, ¿cierto? No se olviden eso. Entonces, ¿por qué es importante estos puntos de partida? Y eso puede mañana corregir a hora de noche para su trabajo individual. Porque resulta que por ahí tiene estas larguras de temas, de ideas, y a lo mejor el que puso no corresponde a nada de esto de aquí. Por ejemplo, en este nos dice Flavio Panchi, dice, ¿se encuentra? Mejoramiento del sistema de agua potable en el casco parroquial de Zumbagua. ¿Cuál será el que aquí? El mejoramiento del agua potable. ¿Qué es lo que va a definir? ¿Perdón? ¿El qué sería? Sí, tendría la razón. Mejoramiento del sistema de agua potable. ¿Sí? Lo de acá en el casco, y eso ya es el dónde, ya, al final va a responder. O sea, es en el centro, o sea, en la parroquia central. ¿Eso dónde, cuándo lo pone? Acá, cuando le pregunta dónde lo va a hacer. ¿Sí? Ahí recién responde esa cosa. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguien que le ayude con su qué, que tenga problemas en su trabajo individual? Buenas tardes, profe. Yo tengo un problema. Por ejemplo, ¿Apellido? Karina Kinga. ¿Perdón? Kinga. Aquí. Ajá. Adoquines a base de residuos peligrosos y especiales. Sí, en mi caso, yo había definido lo que es adoquín, los residuos peligrosos y especiales. No sé si esté bien.
Una sola cosa 3 veces. Entonces sería el adoquín, residuos, el adoquín. Yo no sé a qué es peligrosos y especiales. Estas dos variables son como muy genéricas. ¿A qué se refiere en concreto? Son vidrios de sustancias cenizas. A base de ceniza, punto. Ya. A lo mejor aquí a base de ceniza. A ver, a base... En realidad son adoquines con residuos, con cenizas y vidrios, en realidad es así. Por ahí. Ajá. Entonces ahí sí ya tendríamos el que ya está más concreto. Porque el otro, muy genérico, residuos peligrosos y no sé cuántito, miles. Claro, profe, pero en ese caso se definiría lo que es el adoquín, la ceniza y el vidrio. No por separado, todo una sola. Ya. Este adoquín hecho de ceniza y vidrio, ¿cómo lo define? Es un adoquín que tiene el diseño tal y tiene como componente la ceniza que se cuaja y tiene vidrios decorativos o es para darle soporte No, al es para dar soporte al Entonces, adoquín. es el rato de la mezcla antes de fraguar va mezclado las dos cosas y va con cemento también. Ajá, también. Entonces ahí tendrá que poner a lo que define, tendrá que definir estas cosas. Importante, si usted no encontrara una definición en algún artículo científico, porque a lo mejor es un producto nuevo, esto yo no he visto. No hay. Ajá, por eso le decía que yo en mi caso... Entonces, veamos si yo me pongo acá y si lo encuentro en un segundo, pues, sí, Claro, sí. no verá. Ahí está, sus adoquines de base de ceniza y vidrios. No, solo son como decir, están haciendo estudios, pero no existe. Nosotros recién lo elaboramos, ya lo hicimos. Porque no solo son, por eso es que decía a base de residuos peligrosos, porque no solo son vidrios como tal, pero usted me preguntó ahorita que nomás Aquí le ponen vidrios, pero unas cosas que viene, por la ejemplo, ceniza no lo veo. residuos peligrosos y Ya, específicos. el supuesto y esto para todos los grupos importantes, ¿no? Si un producto que ustedes están creando, especialmente en cuestión de productos, es realmente nuevo, no existe en ningún lado del mundo, usted no va a encontrar ninguna definición en un artículo científico. ¿Qué tiene que hacer ahí? Usted tiene que definir 3 definiciones, Ya, preguntando a los que saben más o menos cómo sería eso, para llegar a definir su propia definición, sacar de 3 definiciones de personas constructores que conozcan algo del tema, en este caso, para que ya, ustedes lleguen a definir. ¿Estamos claros? ya. Listo, gracias, profe. ¿Alguien más que tenga problemas con eso? Yo, profe, me puede ayudar, por favor. Valdivieso Alexis. ¿Apellido? Valdivieso, profe. ¿Con B grande o B chica? Con B chica, V. Diseño de APP para consultas sobre accidentes de tránsito. Sí, profe. Ahí, o sea, mi duda era, o sea, en sí, si es que, creo que la otra vez, igual cuando mencioné el ejemplo, dijo que tocaba también poner, o sea, una definición en el que de accidentes de tránsito y las otras 2 definiciones de lo que sería accidentes de accidentes de tránsito. Concentrémonos en una sola cosa. Lo otro, Ya. el diseño de APP es... ahí va a estar de los cómo y los con qué. Ahí entonces solo leería en el que solo irían las definiciones de los accidentes de tránsito. No, entonces, ¿su qué sería? No, yo creo que su qué va todo. Sí, por eso le consultaba, porque usted mencionó igual en un ejemplo, dijo que... Espérese, veamos por aquí. Esto no iría. APP para consultas sobre accidentes de tránsito, así sería. Sí. ¿Cómo definiría eso? Ahí estaría mejor. Claro, por eso le comentaba, o sea, entonces Parte sería una definición. Eso ya es parte del método. Ya, entonces en las definiciones sería una definición de lo que es la APP
y 2 de accidentes de tránsito, algo así mencionó cuando nos dio un ejemplo. No, para todos los que es unas 3 definiciones de lo mismo. En este caso usted va a definir 3 veces qué es una APP para consulta sobre accidentes de tránsito. Usted la una la va a encontrar en Hong Kong, la otra en la China, la otra en Estados Unidos, y después que cita esas cosas, describe su propia definición. ¿Estamos claros? Es que esa es la duda, por ejemplo, no hay, o sea, definiciones en sí en conjunto de lo que es una APP de accidentes de tránsito, sino solo lo que son accidentes. Perdón un ratito, ¿no? Ok, Erika también quería hablar. Entonces, ¿está claro, Alexis? Profe, no, estaba, profe, comentando que en sí no hay, o sea, definiciones en conjunto de una APP sobre accidentes de tránsito. Hay definiciones, o sea, separando lo que son aplicaciones y lo que son accidentes de tránsito. Por eso le comentaba que usted cuando nos dio el ejemplo Claro, de las... si no hubiera, es en el mismo caso de que está con la señorita de acá del adoquín de ceniza y vidrio, que ese sí aseguro que no, a lo mejor no hay. Pero en cambio estos de acá, es en realidad hablar de una base de datos donde se registran los accidentes de tránsito. Aquí en el Ecuador a lo mejor no haya, pero a nivel mundial, peleado. ¿Por qué? Porque una de las causas de la muerte, creo que el coronavirus, son los accidentes de tránsito. Claro, eso salía en el estudio. Entonces, esto es más que trillado. ¿Verdad? 5 aplicaciones útiles si sufres accidentes de tránsito. El aplicativo que queremos es como un banco de datos para saber cómo se van registrando los accidentes de tránsito a nivel nacional, por decir, por provincias, por cantones. Esa es la idea de ya le entendí para más o menos. que mañana la policía o el presidente tome la decisión, diga, a ver, aplastando 3 botones, diga, ¿cuál es? Y sí sale pues, en las noticias todos los días. La causa de los accidentes de tránsito se dan más porque la gente va distraída en el celular. Por eso están matando a la gente, a los inocentes, el que está manejando correctamente y el que está con el bendito celular se pasa de carril. Es un irresponsable. Otra por estar comiendo. El rato que está conduciendo anda con el bocado ahí y se agacha, mientras se agachó ya provocó un accidente. ¿Sí? Entonces son las causas. La otra ya, pues, que van a otros lugares son estos de los neumáticos lisos y cuando está lloviendo y va a alta velocidad se mata. No hay nada que hacer. ¿Ok? ¿Estamos claros? Erika también quería preguntar algo. Sí, profe, buenas tardes. Sobre mi tema, Simbaña. ¿Apellido? Simbaña, profe. Simbaña. Ya, es sobre la reducción de la huella de carbono emitida por vehículos en la ciudad. Pero es emitida, no de vehículos. Emitida. Esto es... lo que tendría que definir en el qué sería esto, ¿no? Sí, pero yo tenía una consulta. Lo que pasa es que la huella de carbono es muy general. Entonces yo definí lo que es huella de carbono y aparte también definí los gases de efecto invernadero. Es que se va a ir por otro lado. Ah, ok. Está hablando de vehículos. Concéntrese en los vehículos nomás. Y ya, profe, gracias. De ser Ya, pero los vehículos que emiten carbono. Sí, profe, los gases de efecto invernadero, o sea, son uno de los mayores propagadores de Pero carbono, profe. cuando botan humo, ese humo, ¿qué se llama? Carbono, profe. Y también Smog no es. El humo de los vehículos se llama
conforma los que el carbono, el CO2. Concentración de materia. Anhídrido carbónico. ¿Así es? Sí, profe. Entonces, cuando pones esa palabra huella de carbono, esa huella no sé si es el término correcto. O directamente carbono de los vehículos. O Le óxido podríamos de... modificar, entonces sí, porque la huella de carbono es muy general, entonces le podría modificar algo que sea solo de los vehículos. Claro, es que usted mismo está hablando de vehículos, dice ahí. Reducir las emisiones de CO2. ¿Qué es el CO2? Anhídrido carbónico, ¿verdad? Partículas, dos de oxígeno y una de carbono. Dióxido de carbono, profe, sí. Dióxido de carbono. Entonces, eso es lo que tiene que definir. ¿Quiere concretar algo más concreto? Pues ya, usted es la experta, pues, usted es la que se metió en esto. Entonces, huella de carbono de vehículos. Entonces, si no quiere poner la palabra huella, búsquenle una palabra más concreta. Ok, Lo que profe. acabo de decir, CO2, los Listo, profe. vehículos. Así veamos fácil. CO2, los vehículos. ¿Me parece? Sí, profe, muchas gracias. Hoy quedaría más concreto, ¿no es cierto? Sí, profe, gracias. En la ciudad de lo que sea, Quito, eso ya lo pondrá al final, Sí, profe, eso fue así. porque ese es un problema, un mal de todas las ciudades, especialmente las ciudades grandes, ¿no es cierto? Entonces Así es es. un problema, te tiene que partir contándonos que, yo escuché en las noticias que 2011 eran 320.000 vehículos, actualmente llevamos en 510.000 o 20.000 vehículos. Este último año solo en Quito se han vendido 35.000 vehículos. ¿Cómo? ¿Qué pico y placa va a aguantar eso? Una ciudad topográficamente compleja. ¿Hacia dónde vamos? Estamos fritos. Entonces, por ahí tiene que tratar el tema. Entonces, una de las soluciones, claro, el pico y placa, pero a la larga tiene que poner freno pues, a la venta de vehículos. O una ley que diga, vea, tiene vehículo viejo, usted puede comprar.
Se me fue el internet, algo pasó. Ya estamos de regreso. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Cosas del oficio, ¿no? Ya saben. Cualquier rato nos desconectan aquí. A cualquiera y después a llorar. Bueno. Entonces estábamos hablando de los temas de acá. Estábamos en el dióxido de carbono. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le ayude con esto para pasar a parte ya? Buenas tardes, profe. ¿Me podría ayudar con mi tema, por favor? Ok. Antes que me olvide, la otra parte es para, fijemos la fecha para la prueba, ¿no? Entonces, 30 de enero, el asunto del trabajo grupal. Y tenemos que dar una pruebita de las primeras 2 unidades. Y lo vamos a hacer el 28. Dejémoslo para el 28 de enero. Ese es viernes, ¿no es cierto? Ay, viernes. Esa fecha. Queda hasta el 23, se nos va muy largo, ¿no? Tenemos 15 días. Bueno, dejémosle ahí. Entonces ahí le dejamos activando. Ustedes tendrán entre 20 y 30, más o menos un minuto por pregunta. Si son 20 preguntas, a lo mucho 40 minutos, 2 minutos por pregunta. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿el contenido de la prueba va a salir de sus diapositivas? Unidad 1 y 2. Perdón, no lo escuché. ¿El contenido de la prueba va a salir de sus diapositivas? De todos los materiales que tenemos aquí, en docencia, de los videos, de las clases dadas en los videos, los días viernes, de los materiales que están aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí en inicio tenemos el sílabo, la unidad didáctica que se usa en distancia, que también sirve para acá. Está de los 3 capítulos. Bueno, un poquito del método universal de resolución de problemas, ¿no? También, chicas, ¿sí? Y por acá ya vamos a ver, avanzar en esto. No sé si en qué nos quedamos, ya habíamos visto los videos, presidente. ¿O no? No, profe, con usted no hemos visto ningún video. Entonces hoy vamos a avanzar con eso la siguiente hora. Entonces sacamos otros 2 asesorías de esto y pasamos allá. A ver, ¿me dijo el apellido? Ah, pero lo estamos compartiendo, creo. No sé si estamos grabando. No, profe, no está compartiendo. Grabándose sí está. Sí, profe, sí se está grabando. Ahí estamos. ¿Persona que quiere que le diga? Yo, profe Vega Priscila. ¿Cómo me dijo? Vega Priscila. Vega. Siembra de cannabis no psicoactivo. Claro, aquí la definición sería del cannabis, ¿no? Ya en el estado del arte, ahí ya definirá ¿a qué se refiere no psicoactivo?
Lo que pasa es que el año pasado, bueno, hace 2 años, crearon una ley para aprobar la siembra del cannabis con fines medicinales. Entonces, en la ley le ponían como no psicoactivo. Sin embargo, he estado investigando en otros países, le ponen directamente como medicinal. Psicosis, ¿no? Ajá, Que no, el que no objetivo, active, sí, justamente es o el sea, que extraer no sea, ciertos. en forma de droga. Ajá, exacto, es extraer sustancias que no produzcan los efectos que causa la droga, la marihuana y esas sustancias, sino extraer otros diferentes para uso medicinal. Ok, entonces, para que no se haga 8 ahí con ese término, a lo mejor. ¿Le parece? Sí, Inge, muchas Medicinal gracias. en vez de psicoactivo. Sí. Entonces define eso como el qué, ¿no es cierto? Y ahí la siembra ya está en el cómo, en el que cómo lo va a sembrar. ¿Cuál es el objetivo de sembrar esto? Ahí hasta en el objetivo podría estar con los objetivos que no sea psicoactivo, que sea medicinal, que sea este otro, que sirva para la diabetes, que sirva para no sé qué, ¿no es cierto? Pero eso saldrá ya cuando ustedes hacen el estado del arte lo que hay investigado. Pero la idea es que mejore los productos que ya están sembrando. En Suiza están haciendo un montón de medicamentos. Había dicho que el director de mi tesis de doctorado, pues, estaba asesorando justamente una empresa de Suiza con el método universal de resolución de problemas para esto de automatizar todo lo que es la siembra del cannabis. Entonces, hasta me recuerdo que por ahí había un laboratorio donde había una especie de cuarto como vidrio, con vidrios, sensores y cosas. Y tenía una planta de esto y iba notando ahí todo lo que, cómo iba creciendo, y tenía alguna ya grandecita, mediana, pequeña, y aplicaba temperaturas y cosas. Bueno, entonces eso ya es, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de transferencia tecnológica, entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Ponernos a inventar el agua tibia, algo que ya está hecho en otro lado del mundo? O decir, vea, Universidad X, haga el favor, la idea a la empresa tal, ¿cierto? A cambio de tanto. Entonces, eso es lo que nos está pasando en nuestros países. Y eso es lo que yo quiero evitar con este método. Que dejemos de hacer saludos a la bandera con tesis que quedan guardadas en las bodegas de las universidades. Y lo que queremos es, de aquí, esta parte última, buscar mi lápiz, se queda por ahí. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Si usted tiene el prototipo de cómo sembrar el cannabis ya automáticamente, chévere, ya tiene las máquinas, los sensores y cosas. ¿Y ahora qué? Pues necesito una empresa que quiera comprarme esto. Más genérico, pongamos, una empresa. Una organización. Pongámoslo por acá. Entonces, aquí sería la organización. Cuando hablamos del término organización, hace referencia a institución pública o empresa privada.
¿Sí? Entonces así quedaría esto. ¿Y qué pasa con esto? Que este prototipo que usted hace, este prototipo quiero que pongamos otro color acá. Tal vez azul. Este prototipo que está aquí, lo queremos que llegue a la organización. Y para eso se requiere de qué? De un centro de transferencia tecnológica. Es decir, la universidad, ustedes estudiantes ya crearon prototipos, ¿sí? Después dice, ¿y ahora qué hago con mi invento? Necesito inversionistas, pues entonces ahí busco una organización para que inviertan, ¿cierto? Entonces, aquí lo que interesa es la transferencia tecnológica. O transferencia del conocimiento. Porque no puede ser necesariamente solo técnico, ¿no? El conocimiento. ¿A quién? A las empresas, pues, al interesado. A lo mejor no necesariamente es una cosa que es para producir plata, sino a lo mejor es para beneficio social. ¿Qué hacemos con los presos? A ver qué solución les damos. Pues, necesitan comer, necesitan reformarse, no entrenarse para salir más delincuentes. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. De dejar de hacer tesis que queden en los archivos de las bibliotecas y pasen por años y llegue por ahí otro estudiante y vuelva a hacer lo mismo a fin de graduarse y nada más. ¿Y qué le sirve para aportar a generar ingresos o dar soluciones a los problemas del país? Nada, pues, porque eso ya está hecho más trillado que trillado. ¿Sí? A ver, entonces, ¿el apellido era? ¿Alguien más? ¿Ya están todos? Nadie más, ¿no? Profe, buenas tardes. ¿Podría A ayudarme, ver, por favor, a mí con mi tema? a ver. ¿Apellido? Juca. Diseño de PP para la entrega y recepción de información tributaria. Ahí podría ser, profe, ahí podría ser diseño de app para entrega, a ver, sería diseño de app para entrega de información tributaria, ya quitaríamos recepción. Claro, creo que está O bien. app para entrega de información tributaria. Lo que va a definir sería eso, ¿no? Ese sería el qué, ¿no es cierto, profe? Claro, ahí está. Ya. Entonces, la pregunta es, lo que no tengo claro aquí es, ¿usted hace el rol del SRI o de un asesor? No, yo hago el rol del SRI en este caso, porque es para algo interno del SRI eso. Ya, entonces, a ver si tú quieres ver el SRI. Perfecto, sí. Ujú. Entonces, ¿dónde sería en el SRI? ¿Qué app para entrega de información tributaria? ¿Cómo? A través del diseño de una app. Allá pone los módulos, ¿no es cierto? ¿Estamos? Ya. ¿Están aprendiendo alguna cosa? Ok, entonces, ahora sí vamos por acá. Vamos a ir viendo el método tradicional que a lo mejor más de un profesor les ha enseñado y vamos a ir comparando, ¿no es cierto? Aquí nos habíamos metido, era por el asunto de esa noticia de Kazajistán, creo que. Bueno, bien, entonces, íbamos a irnos, ¿a dónde? A fin de avanzar ya con el sílabo, esto mandé a revisar ya en su momento. Hay que revisar los videos de la unidad 2 también, ¿no es cierto? Ya avancen, ¿sí?
Entonces, la prueba será, como tenemos 3 unidades en total, hasta donde avancemos, pues, ¿no es cierto? Ok, en todo caso, primero, ¿qué son las líneas de investigación? Entonces, ustedes ya revisaron estos videos. Las líneas de Vamos a investigación hablar. te las ¿Sí puede se escucha asignar el tu audio universidad. del video? Sí, profe. O las puedes elegir tú y sirven para no salirte del tema y darte una perspectiva. En caso de que no cuenten con líneas de investigación en tu universidad, no te preocupes. Podrás seleccionar la materia que más te haya gustado de tu nivel de estudio y esta te servirá como tal. Para que tengas más claro el concepto, te explicamos. El mundo es descrito desde diferentes ciencias. En las ciencias exactas, por ejemplo, tenemos las matemáticas, la física y la química. En las ciencias sociales, la administración, el derecho o la sociología. En las ciencias aplicadas, la ingeniería o la actuaría. En las humanidades tenemos las artes, la educación o la arquitectura. Y en la salud tenemos la medicina, la psiquiatría, la nutrición o la pediatría o incluso la psicología. De esta forma, en cada ciencia se tienen sus especificidades. Por ejemplo, la salud estudia desde la psiquiatría los trastornos mentales. Por lo tanto, su línea de investigación podría ser los trastornos mentales. En mi caso, yo hice una tesis sobre el ocio digital con fines de aprendizaje. ¿Cuál es la ciencia? La ciencia es la informática. La especialidad es la arquitectura de computadoras, ¿sí? La línea de investigación. A ver. Sí, la ciencia era la informática, la especialidad, la arquitectura de computadoras. La línea de investigación es el diseño de sistemas. Y como tesis, el nombre de diseño de ocio digital con fines de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿a qué alude una línea de investigación? Dentro de nuevamente lo que hemos hablado en el método universal de resolución de problemas, ir de lo general a lo particular. Especificar dentro de una ciencia en qué entorno vamos a trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay otro ejemplo. De las ciencias exactas, las ciencias sociales, de la especialidad de la administración, ¿sí? Ustedes administradores públicos, ¿cierto? Línea de investigación, recursos humanos. Tesis, puede ser procesos de selección, reclutamiento y selección de personal, ¿sí? Entonces, pero usando el método universal de resolución de problemas, como tesis, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante la línea de investigación? Porque cuando yo quiero investigar sobre algún tema, por ejemplo, lo que le pasaba a la compañera del CO2 de los automóviles, tengo que ir a buscar a dónde, pues en qué ciencias, porque cuando se va a los buscadores, ahí le dice que quiere filtrar por qué área, por ingeniería, por ciencias sociales, ¿en dónde estará esto del CO2? Los químicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Los ingenieros automotrices, por ahí, alguna cosa de eso. Entonces, tenemos que ir a donde corresponde para saber ubicar realmente a dónde tenemos que poner. En la ciencia de las humanidades, dice la especialidad, la educación, línea de investigación, teorías de aprendizaje. En el caso de mi tesis de ocio digital con fines de aprendizaje, había 2 áreas, pues tenía 2 tutores, uno que era un informático, por el ocio digital, y por la parte con fines de aprendizaje, era la parte de educación, que tenía una educadora graduada en la Sorbona de París, y ya en cambio me asesoraba en la parte que el constructivismo, que un montón de cosas teóricas, pero que fluyen, porque y hablar del conocimiento previo y un montón de cosas, ¿sí?
la importancia del ocio digital, ¿no? Entonces, ¿qué es ocio primero? Ocio, de tratamiento. A ver, el ocio es el tiempo libre sin presión y obligación. ¿Sí? Es decir, lavar los platos será ocio. No, porque es una obligación. Leer un libro será ocio, sí, pero ocio digital, si lo leo el libro en una tablet o lo escucho a través de audio o lo veo a través de un video, es el libro, ¿cierto? ¿Está claro lo que son las líneas de investigación? Damas, caballeros. Sí, profe. Daniel Bamonde, si tiene claro, me puede resumir. Sí, profe. ¿Qué sería para usted una línea de investigación? Bueno, para mí las líneas de investigación sería como ya la parte completamente resumida o en concreto a lo que nosotros vamos a hablar, que viene acerca de la disciplina y eso nace de la ciencia, o sea, es como el tercer nivel que ya sería el más específico, lo que realmente nos vamos a enfocar. Pero no vayan a confundir, no es lo mismo que el título de la tesis, ¿no? El título de la tesis se encajona en esa línea de investigación, pero no es que es el título de la tesis, ¿no? Entonces, por eso es que en la universidad tenemos dos áreas de investigación y vinculación, y ahora hay un departamento de investigación básica e investigación aplicada. Y entonces le hacen un formulario, vea usted consigue el doctorado, ya crearon un reglamento que dice que cada profesor tiene que, los que se han ido a pasearse por el mundo, tienen que devengarse el doble de tiempo de lo que se demoró. Es decir, si son 3 años que se demoró, son 6 años que tienen que estar investigando al menos un artículo por cada año, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces la cosa, así está, ¿no? Ahora veamos lo que es el planteamiento del problema y la formulación del problema y vamos a criticar lo que dice este señor y a diferenciar o comparar con el método universal de resolución de problemas. Esto es lo que pide el sílabo, ¿no es cierto? Bienvenidos. Está muy bajo el volumen, parece. A las Entonces, este señor, ¿qué es lo que plantea? Dice, planteamiento y formulación del problema. Y lo que quiere es llegar a discernir sobre estas dos cosas. Antes de eso, como una cuestión previa, vamos a ver qué es un problema. Un problema, ¿a quién no se le ha presentado alguna vez una situación o a quién no se le ha presentado una dificultad que requiere solución? Precisamente, eso es un problema, pero eso es un problema en el mundo ordinario, común y corriente. Si nosotros queremos trasladarlo al aspecto científico, este problema va a tener para su solución también algunas características específicas. Entonces, aquí encontramos una bonita definición de Daros en el año 2002 que señala que problema es aquello que cuando entra en conflicto con lo que esperábamos que sucediera, no sucede. Por ejemplo, si yo tengo este control o este puntero multimedia, ¿no? Este puntero multimedia, agarro y lo suelto y esto empieza a flotar, la teoría previa me dice que esto debe caer, lógicamente al piso. Pero si empieza a flotar, no hay una teoría que me explique la naturaleza de este objeto que está flotando. Eso que esperábamos que sucediera es la teoría previa, más o menos explícita, que tenemos de la realidad. Dado que la teoría vieja no parece explicar el problema, urge inventar otra. En ese sentido, vamos a entender qué cosa es un problema. Y ahora sí vamos de lleno a nuestro tema que nos ha convocado el día. Entonces, ¿no? ¿A qué refiere este señor? Y lo que
normalmente este tipo de formas de plantear el problema que son muy teóricas y no tienen la lógica matemática que usa el método universal de resolución de problemas, que no solamente soluciona problemas, sino que también crea productos, crea servicios, crea aplicativos, diseña aplicativos, ¿sí? Es más potente que esto, porque esto le dice, vea, ahí plantear de problema, precise una idea y amén, y ahí hágase 8, ¿sí? Sobre una realidad. Entonces yo discrepo con el señor Pino 2013 porque no necesariamente puede ser una realidad. ¿Cuántas utopías que decían que eran imposibles de hacer, como el submarino cuando se escribía Viaje al fondo del mar, ¿no? Julio Verne, o algo otras cosas que el hombre vaya a la luna, o los aparatos que ya están en Marte, ¿no? Y el telescopio que salió el otro día en forma de origami, doblado ahí el espejo, ¿no es cierto? Origami, ¿sí? Para que se abra y tenga un diámetro de no sé cuántos metros y pueda mandar señales después de un mes de la realidad del espacio. O sea, el Hubble ya nos quedó pequeño, el microscopio, el telescopio este, ¿no? Entonces, esto cuando dice sobre una realidad, dice, más que realidad es plantear el problema, es precisar una idea de una investigación sobre algo, ¿no? No realidad. Sobre una duda, sobre una cosa que quieres darle solución. Y entonces aquí esto a veces se queda flotando en el aire, mientras que el método universal de resolución del problema te dice cómo y con qué lo vas a resolver. Es los pocos métodos que preguntan realmente, ya, pues piense, no vaya y copie, sino piense cómo va a resolver eso. ¿Sí? Y de una manera lógica. Entonces, afinar y estructurar formalmente la idea de investigación, delimitar e introducirlo en el contexto científico. Entonces, no olvidemos, ¿no?, que el título de la tesis no es lo mismo que el qué, ¿no? El qué es un poco más concreto, ¿no es cierto? Perdón un ratito. ¿Aló? Hola. Dígame. Ok. De hoy, ¿qué es el planteamiento del problema? ¿Qué entendemos por plantear un problema? El problema es, o el planteamiento del problema, perdón, es afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros comenzamos una investigación, empezamos con una idea de investigación. El plantear el problema significa alinear o meter el problema de investigación, o la idea de investigación, perdón, al contexto científico, al contexto teórico. Eso precisamente es plantear el problema de investigación. ¿Y cómo se hace esto? Es expresar en forma descriptiva y en términos concretos y sencillos los elementos que se observan en el problema. ¿Esto qué quiere decir? Plantear el problema es exponer todas las razones por las cuales se le considera un problema de investigación científica. Cada uno de ellos tiene que estar fundamentado en el conocimiento científico previo. Entonces, esa es la manera
no sé si decir la arcaica, antigua, de hacer este tipo de investigaciones. Que ahora en los artículos científicos ya no se pone mucha relevancia en esto. Aquí lo que interesa es describir concretamente cuál es el problema y directo a buscar resultados. Aquí lo que interesa es resultados. Sí, porque muchas veces se pasan en las tesis hablando capítulos enteros que antecedentes, situación actual, y amén, pero ¿y dónde están pues, las referencias bibliográficas del estado actual del conocimiento, el estado del arte? Entonces eso ni idea, no teníamos ni idea de lo que era ese tipo de cosas. A partir de que el Internet comienza a tener una fuerza brutal a nivel mundial y podemos acceder a las bases de datos de todo el mundo, cambia la cosa. Ya no pensamos en el librito de la biblioteca de la facultad y nada más, y sigamos ahí haciendo cosas de toda una vida. 20, 30 años haciendo lo mismo. No, pues ahora la cosa difiere. Entonces hay un problema, veamos si en otra parte del mundo qué se ha hecho, cómo se ha resuelto. Quiero hacer un producto, existe, cómo se ha hecho. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar ese producto y buscarle mercado? Importante eso, ¿no? Porque resulta que yo puedo acá tener el inversionista en la organización, ya hice la transferencia de tecnología, del conocimiento, y resulta que hay una ley que me impide arrancar. Por ahí hay un ejemplo de la silla Transformers que se vuelve escritorio, que se vuelve juguete, y que lo pueden usar los niños de pre-kinder para la psicomotricidad, para lo que sea. Y resulta que hay una ley que dice que no, eso era un ejemplo en Chile, que no podían hacer eso porque realmente hay una ley que dice que los niños tienen que tener sillas fijas con respaldar. Por tanto, usted no puede violar esa ley y no puede continuar con su invento. Importante. Entonces, dentro, aparte del marco conceptual, el marco legal, también es muy importante investigar. ¿Sí? Entonces, esa cuestión estaría por acá que tendríamos que modificar. Marco teórico, entonces definiciones de evolución, clasificación y la parte legal. Pues se llamaba marco teórico conceptual, legal, la parte legal importante. ¿Sí? Entonces, las leyes nos pueden jugar sucio, el mismo caso del cannabis, ¿no? Entonces, hasta dónde yo puedo inventar cosas que me permita este país. La parte legal, esta cuestión de las patentes, otro problema, ¿no? Entonces, resulta que yo quiero inventar algo, entre comillas, y resulta que eso ya está patentado en el otro lado del mundo. Y entonces, a lo mejor lo puedo vender en el Ecuador, pero en Alemania no puedo porque ese producto está patentado por sí. ¿Cómo funcionan las patentes? Tienes tener un montón de plata. Una cosa es tener una patente en el Ecuador, otra cosa es tener una en Europa, en cada país, ¿no? Entonces, que depende de cada país, porque no es la patente que es genérica a nivel mundial. Un problema. Y claro, pues entonces, ¿qué pasó con nuestros indígenas? Tenían la sangre de drago, que la manteca de culebra y todas estas cosas. Llega un gringo, se lleva la fórmula y después le pone otro nombre y lo quieres vender allá en Europa o en Estados Unidos, resulta que no, que está patentado. Eso ya existe sabiendo que era nuestro. Tristes realidades. Entonces, el planteamiento del problema acá direcciona a argumentar, a justificar por qué se quiere resolver ese problema. En otras palabras, investigación. ¿Cómo plantear, cómo redactar esa parte del problema de investigación? Para eso,
como estamos en el campo de la investigación positivista o en el campo de la investigación cuantitativa, estamos dentro de ese enfoque, estamos utilizando el método deductivo. Y este método deductivo, traducido en un lenguaje sencillo, vamos a concebirlo como el método del embudo. ¿En qué consiste este método del embudo? Consiste en argumentar de lo general a lo específico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir es partir de la teoría para llegar a la realidad. El método del embudo en realidad... Y entonces, por un punto, ¿quién me dice aquí en esta parte, en dónde usamos el método del embudo? Un punto que me dice, ¿en dónde está el método del embudo? O el método deductivo. Lo que acabamos de hacer, ¿cuándo? Punto, no había. Es la concretización, profe. Este es el método deductivo. De la abstracción que tenemos aquí. A la concretización. A la concretización, a lo concreto, concretar. ¿Sí? Entonces, hasta esto se llama el método deductivo. Vamos de lo general a lo particular. ¿Sí? Es decir, de lo general todo esto a una partecita. ¿Sí? Por eso también se puede expresar en una bomba, ¿no? De todo un conjunto, porque esto también usa la teoría de conjuntos, ¿no? De un conjunto gigante, buscamos subconjuntos, porque el dato que comenzamos a investigar sobre la clasificación, factores y cosas, me digo, yo quiero trabajar con esta partecita. ¿Sí? Importante, ¿no? Entonces, en el mundo de la investigación, siempre se parte de lo general y se va a lo particular. Lo que acabamos de hacer en el Excel, con los trabajos grupales e individuales, es justamente eso, ¿no? De la idea que teníamos genérica, pasamos a especificar algo más concreto para que, en base a eso, comiencen a investigar también el estado del arte. No estén perdiendo el tiempo sin saber qué citas poner. Algo importante antes que me olvide, ¿no? Las citas para el trabajo grupal son 5 citas por cada estudiante. No 3, creo que al principio había dicho que eran 3, son 5 por si acaso. Para que usen una de cada uno, aporte cada uno de un artículo científico, uno de una conferencia, uno de un organismo internacional, uno de un libro y uno de una tesis. Son 5, ¿no? Entonces, esa es la función de cada estudiante. Ahí en el Teams, acá, tenemos los grupos. Así es que aquí tiene que aportar cada uno. Y alguien me dirá, y bueno, ¿y cómo si en el Word del Teams no me deja poner el Mendeley? No, primero usted hace en su Word, en su Mendeley de su Word, y ahí le viene y le copia acá y le pone la referencia bibliográfica, y al lado de la referencia bibliográfica al final le pone un guión y su apellido y su nombre para saber sus citas correspondientes, y el coordinador del grupo puede verificar que efectivamente hizo sus 5 citas y no se pelee con otro compañero diciendo que las citas de él. ¿Estamos? 5 pasos fundamentales para hacer la redacción correspondiente. El primer paso es definir brevemente el tema que se va a investigar. ¿Qué quiere decir esto? Debemos, en nuestras primeras líneas de redacción del planteamiento del problema, es importante que esas líneas empiecen con una breve introducción o definición del tema que nosotros hemos escogido. Entonces aquí hay que tener cuidado con las cosas que este señor. No es lo mismo definición que introducción. Aquí nosotros estamos empezando, ¿a dónde? En la parte de la concreción, a definir el qué, simplemente. Listo, ¿no? Una variable abstracta.
esta variable o este concepto gestión tiene diversas dimensiones. Entonces, yo no voy a estudiar gestión en su totalidad, porque dentro de gestión vamos a encontrar gestión administrativa, gestión contable, gestión financiera, gestión de recursos humanos, etc. Y dentro de esos niveles de gestión vamos a encontrar otras subdimensiones. Entonces, en esta parte del planteamiento del problema, lo que nosotros tenemos que hacer es delimitar el tema a una de las dimensiones. Esto es lo que acabamos de hacer con el método deductivo, ¿no es cierto? De la abstracción a la concreción. Pero delimitar, aquí ellos se refieren mucho que en la ciudad de Quito, que en el SRI, no, eso va al final, después. Ya cuando acabo de hacer toda mi investigación, en el título pondré ya eso. Pero inicialmente, ¿cómo voy a poner el lugar, ese tipo de cosas sin saber, sin haber investigado nada? A lo mejor ahí en esos países o en ese lugar ya existe eso. Mencionar los antecedentes de investigación que ya se tuvieron. Y lógicamente vamos a referir en este caso algunos autores de investigaciones previas que sí. Esto sería el estado del arte, ¿no es cierto? Mientras que lo anterior parte del marco teórico, conceptual y legal. Acá ya pues refiere a qué se ha hecho respecto a este problema, respecto a este producto, a este servicio, a lo mejor en cuestión de aplicativos, a lo mejor ya existen en estos países que se dedican al desarrollo de software como son la India, Rusia, ¿sí? Y nosotros estamos acá perdiendo el tiempo queriendo inventar el agua tibia sabiendo que eso ya existe. Mencionar los problemas que no han sido abordados, los cuales son el punto de partida de la investigación. En esta parte debemos explicar por qué es un problema el que se ha elegido, qué efectos dañinos está produciendo o podría producir si no se soluciona. Eso es lo que tenemos que redactar. En este caso, toda la redacción del planteamiento del problema debe ser con sencillez. Entonces, problema de las cárceles, ¿no es cierto? Ingreso a las cárceles. Entonces, ¿cómo controla que no metan droga, no metan armas, no metan prostitución y cosas? Entonces, ahí sí cabe esta metodología de planteamiento del problema. Porque son cosas de teoría. Pero en cambio, para cuestiones de productos, creación de productos, de servicios, de aplicativos, esto no encajona. ¿Sí? O sea, decir qué efectos más que eso es el estado del arte, ¿no? La pregunta dice, ¿qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué queda por hacer? ¿Sí? En los últimos 5 años. Ya dijimos el ejemplo del COVID, del Omicron, 6 semanas apenas de historia. Y hasta ahora no sabemos muy bien en qué para. Si les conté que estoy contagiado con el COVID, no creo, ¿no? Por más que uno se cuida, resulta que está contagiado ahí en estas fechas. Aquí enclaustrado 15 días y ventajosamente, bueno, no me siento tan mal como el año pasado, hasta las mismas fechas me contagié, el 15 de enero se murió un hermano. Esperemos que ahora no pase nada. Pero son cosas que están ahí, ¿no? Y no sabemos hasta cuándo las soluciones de la Omicron, y por ahí ya hay otra nueva cepa que es una mezcla de gripe con coronavirus. Y por allá otros dicen que esto no termina hasta que no haya la solidaridad de los países del primer mundo y abran las patentes justamente de estas vacunas para que los países pobres comiencen a producir y poder vacunar a toda la población mundial. Caso contrario, no salimos de esto nunca, pues. Se van a ir generando nuevas cepas cada vez con 20, 30, 40 mutaciones más hasta que llegue una que no nos sirva para nada y hasta ahí llegaremos.
Por eso vivamos cada día que pasa como si fuera el último día de nuestras vidas. No queda de otra. ¿Sí me están escuchando? Como que se cortó vuelta. Sí, profe, sí se le escucha. Ok, gracias. Entonces, la otra, ¿no? Indicar lo que pretende realizar. ¿Sí? Entonces, esto no me dice nada. Pues. Cualquiera que seguiría esta temática dice qué problema resolverá, para qué servirá, qué utilidad tendrá. Entonces, miren, esta parte de aquí son los objetivos, el para qué. El qué y el para qué. Entonces, es casi lo mismo que el método nuestro, universal de resolución de problemas, con la diferencia que acá hay un engranaje lógico-matemático y el uso de la teoría de conjuntos. La recursividad y todo un montón de cosas que pueden existir. ¿Sí? Al punto que el profesor que me enseñó el método decía, bueno, yo esto uso hasta para las cosas de la casa, ya mentalmente yo ya sé, quiero solucionar un problema casero, digo, ¿cómo? ¿Con qué? Y ya está en su mente. ¿Sí? Y ese es el problema de mucha gente, que todos sabemos del problema de la pobreza, todos sabemos del problema del desempleo. Y nadie dice cómo resolver. Entonces, cuando entrevistan a un montón de gente, un montón de quejones, es que los índices que bajos, déficit y cosas. ¿Y quién plantea soluciones? ¿Cuántos plantean soluciones? Nadie, a nivel mundial. Entonces, el problema de los sistemas capitalistas, socialistas y cosas. A lo mejor toque cambiar a un nuevo sistema. Entonces, esa sería una solución, ¿no es cierto? De alta envergadura, para que les guste filosofar sobre esas cosas. Eso respecto al planteamiento. En cambio, la formulación del problema, aquí está diciendo que son enunciados. ¿Cuándo tenemos el enunciado en el método de resolución de problemas? Cuando creamos las motivaciones preceptiva, investigativa y facultativa, y el enunciado del problema se crea automáticamente de estas tres investigaciones. ¿Se acuerdan? Entonces ahí en la plantilla está la fórmula, ¿no? Lo único que tiene que hacer poner es propuesta de el nombre del tema, porque se quiere, y poner la motivación preceptiva, luego y porque se quiere la motivación investigativa y porque se quiere la motivación facultativa, que copia de las motivaciones. ¿Listo? Automático, mientras que aquí le dice, vea, son enunciados interrogativos en forma de pregunta. ¿Por qué? Esa es otra forma, ¿no? Con preguntarme no gano nada, lo que quiero es dar soluciones. Consecuencias lógicas, sí estoy de acuerdo. La lógica, ¿no? Planteamiento del problema son premisas y la formulación del problema es la conclusión. Esto no es tanto así, pues si fuera así la conclusión, entonces ya tengo resuelto el problema. La conclusión va al final. Entonces, esa sería la manera de refutar a favor y en contra de autores y cosas, ¿sí? Entonces, todo lo que lean en las cosas no es la última palabra. Ustedes tienen un poder de discernimiento y pueden estar en contra conmigo también. Eso es hacer ciencia. Ok, entonces hasta ahí ese video. Y para concluir, bueno, cómo elaborar estado del arte, revísenlo. Ahora nos quedarían 2, 3. Tenemos un montón de videos, creo que de una vez, rapidito no nos vamos a alcanzar.
Bienvenidos al módulo 4, Estado del arte. Pero ¿qué? Entonces ya en una diapositiva ya habíamos hablado de esto, ¿no es cierto? Del estado del arte. Y el estado del arte no es más que, habíamos dicho que usted tiene que ir a investigar qué tanto se ha investigado sobre ese producto, ese tema, ese servicio, qué logros se han conseguido, desde qué dimensión. Si tuviese más tiempo, también quiénes han investigado. Bueno, eso ya sale de cajón en las referencias bibliográficas, ¿sí? Pero hay métodos de hacer unas tablas y evolutivamente ir viendo quiénes han investigado a través del tiempo. ¿Qué vacíos existen? ¿Qué aspectos faltan por abordar? En resumen, ¿no? Y acá este video, por aquí habrá alguna cosita que valga la pena resaltar. Bueno, pues esto igualito a lo que hemos... Por un punto, ¿quién me dice cuál es la diferencia con lo que yo planteé en las diapositivas respecto a lo que está aquí? ¿Son las mismas cosas o qué cambia? Un punto. Mire la parte del video y mire esta de acá. ¿Cuál es la diferencia? Esto, no se olviden, está en las diapositivas que están subidas en el... Y esto está acá. ¿Es lo mismo o cuál es la diferencia? Un punto. Si no, tendré que preguntar al azar. No estoy solito, yo creo. Esto frente a esto de acá. Un punto, ¿cuál es la diferencia de Profe, esto? no vendría Sí. haciendo lo que dice en el número 4, la localización de las páginas web, más que todo porque Ya. no se cuenta con ISBN o DOI. Ya, las páginas web, mientras el resto es lo mismo, acá en cambio dice que hace referencia a los organismos internacionales o nacionales de prestigio, ¿sí? El resto es lo mismo, pero ya saben, con sus respectivos DOI, ISNN o ISBN, ¿no? Las tesis con el URL de la universidad, los libros con el ISBN y los organismos internacionales con el URL, ¿no es cierto? INEC.com, Ecuador, ¿no es cierto? org.es, etc. Y con la ruta de donde está el documento específico. No URL genérico, donde me lleve al INEC y después, ¿dónde me ubico dentro del INEC? ¿Ok? ¿Su apellido? Valdivieso, profe. Profe, una acotación. Sí. Ahí con respecto también, no sé que usted dijo cuál es la diferencia, en que en sus diapositivas habla de conferencias y en cambio en la otra no menciona conferencias. Muy bien. El asunto es que las conferencias científicas contienen artículos científicos, ¿no? Entonces, yo he visto dicho que saquen de revistas, artículos de revistas o de conferencias debería ser para que quede estandarizado con lo que está acá. En todo caso, Valdivieso le ponemos un punto donde está. Aquí, ¿no? Con uno de puntos. ¿Y el otro señor, su apellido? Cristian Aro. En Vega estoy poniendo, a ver. Sí, profe. Ahí, ¿no? Aro. Con H. Sí, profe. Ahí estamos. Bueno, vamos finalizando. Pongámoslo acá. Ahora, no se olvidarán de registrar su asistencia. Antes que me olvide, ¿se están registrando? A ver, aquí la observación del caballero es muy buena. Artículos científicos con DOI.
¿Me parece ahí mejor? Artículos científicos con DOI, de revistas o conferencias científicas. Sí, profe. Acá en cambio, miren lo que pone, revistas. ¿Revista Vistazo será científico? No, pues entonces, más bien aquí también hay este error, ¿no? Correcto, ahí queda más clarito y más interesante. Ha sido el día de las llamadas ahora. A ver, última llamada. Ok, entonces, ¿está lloviendo por aquí? ¿No? ¿Los barrios de ustedes también llueve? Sí, profe, gotas, gotas. ¿Cuántas gotas? Entonces Sí, profe. ya le mando el chapuzón que ya está cayendo el tumbado. Ya mismo el diluvio. Mejor para que no salgan viernes a mojarse, a coger virus a la calle. A ver, veamos rapidito qué más hay. Traer toda la información relevante en un solo documento. Gracias a esto... Lo que quería era esto. La asistencia, ¿se registraron? ¿Sí pueden registrarse? Es importante ver la asistencia. Acá en el aula virtual. Presidente siempre era, me acuerdo, para revisar esto de la asistencia. Claro, profe. Entonces aquí pongamos lo que hemos visto hasta el día de hoy. Revisión. Hemos visto. Hasta ahí. Chévere. Ok, entonces quedamos aquí en esto del estado del arte. Tengo clases con otro curso, voy a descansar estos 4 minutos que ya me coge el agotamiento. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Ya saben, el estado del arte resumen ya en esa diapositiva a lo que refiere. Pero con todo, van a revisar ese video, los 3 videos siguientes, ¿no? Acá hay otro del estado del arte, que el señor también habla cosas interesantes, ¿sí? Que pueden aportar para de ahí saldrán preguntitas para la prueba o el examen. No sé si hay alguna pregunta adicional o si no, ahí concluiríamos la clase. Dianita, ¿alguna pregunta? Viviana. Profe, muy buenas tardes. Hola, buenas noches. Profe, buenas noches, perdón. Disculpe, lo que pasa es que hace un momento yo no me pude conectar a la clase y me habían comentado que prácticamente en el aula virtual no sale que yo subí como que la tarea y no sé tal vez por qué pasó eso, pero yo sí subí, o sea, el trabajo, pero en el aula virtual, o sea, no sale reflejado como que yo haya subido. No sé de qué manera tal vez me podría ayudar, profe, porque, o sea, yo seguro sí subí, pero Apellido. el 23 de diciembre, profe. No, su apellido. Villajo. ¿Dónde está? A lo mejor no lo subió. Si ve que está aquí, pero tiene hasta el día de mañana para corregir y subir. Ya, listo, profe. Entonces yo ya le subiría nuevamente el trabajo con las correcciones que usted nos dijo Hay el que día de tener hoy. cuidado cuando ponen guardar, enviar,
cerciorarse de que realmente se envió. A veces el momento que están enviando resulta que se corta el internet y ustedes se confían que se subió y resulta que nada. Hay que chequear realmente eso. ¿Sí? Ya listo, profe, muchas gracias. No se olvide, presidente, mañana mandarme un mensajito para activar esto para que corrijan y el sábado tarde o el domingo a 2 compañeros, ¿no? Digamos, evalúen. La corrección noche y mañana de mañana. Tienen de plazo. Sin más, pues les agradezco, cuídense por favor, no salgan, eviten estar contactando. Nos vemos la próxima semana. No olviden conectarse mañana al trabajo en grupo, ahí dejar evidencia de que están conectando ahí con un video. Profe, disculpe. No lo pueden hacer mañana de mañana, pues hacen de acuerdo al grupo, pero el asunto tiene que reunirse al menos una vez por semana. ¿Ok? Ahí pónganse de acuerdo qué horario, qué día es más conveniente para el grupo. Yo les recomiendo preferible en esta hora del sábado, claro que es fea, pero bueno, ahí vean ustedes. Cuídense, por favor. Profe. Gracias, profe. Hasta luego.